Biofrecuencias. Ampliando los puntos de vista sobre la biología. Bienvenidos a Biofrecuencias, un espacio donde se discuten y comparten las perspectivas diarias y sus interacciones con la biología. En esta ocasión, nos encontramos con las estudiantes de la licenciatura en Biología, Sofía Manríquez y Mariana Mariscal, hablando de lo que las llevó a estudiar biología, lo que les gusta de la carrera y lo que hacen en ella. Hola, buenas tardes, bienvenidos a Biofrecuencias, como siempre. Yo, Josué. Y yo, Ricardo Ramírez. El día de hoy tenemos como invitadas a... Hola, yo soy Sofía Manríquez y Mariana Mariscal. Les venimos a platicar con Mariana y con Sofía sobre qué están haciendo en la Facultad de Biología, por qué quisieron entrar a Biología y cuáles son sus gustos por esta licenciatura o por este camino que lleva al estudio de la vida. Bueno, la verdad, biología no fue mi primera opción de licenciatura a estudiar. Creo que al inicio estaba yo muy perdida, estaba entre muchas carreras. Recuerdo que llegué a considerar administración de negocios gastronómicos, comunicación, y al final hice trámites a música una vez, porque yo solía tocar el piano y cantaba, pero justo cuando no quedé en la universidad, lo dejé de hacer porque me bloqueé y hasta la fecha no lo hago. Pero después de que hice trámites a música, estaba ya considerando qué estudiar ya más seriamente y mi primera opción era agronomía. Tengo familiares, tengo 3 primos que estaban estudiando la carrera de biología y uno de ellos me dijo, no te metas a agronomía, no hagas eso. Me dijo, ¿por qué te quieres meter a agronomía? ¿Te gustan las plantas? Y yo, sí, me gustan. Entonces métete a biología, me dijo él. Pero no cometas el error de meterte a agronomía. Me explicó, o sea, me dio como una pequeña introducción a su carrera. Él era el que estaba en ese momento más avanzado. Creo que él estaba ya por titularse. Y creo que lo que más me convenció de la carrera fue cuando me dijo, en biología viajamos mucho. Y ahí fue cuando dije, está bien, estoy dentro. Porque, bueno, en ese tiempo yo no salía mucho, pero yo tenía como la ilusión de conocer, ¿no? De conocer la verdad donde fuera. Me contó lo que hacían en sus salidas de campo, la razón de esas salidas de campo, que no nada más era salir pues por salir, que se hacían investigaciones, que primero antes de eso tenían pues clases teóricas y que las salidas de campo eran para reforzar lo que se veía en el aula. Y fue cuando me fue atrapando pues, o sea, lo que me contaba él que hacían en su carrera y ya pues me decidí, cambié de mi solicitud porque ya había hecho el trámite o sea, ya había metido a la UDG pero a otra carrera, a agronomía pues justamente, y ya la cambié a biología, unos días antes de que se cerrara la plataforma. Inicié en el 2022. Seguíamos en un calendario híbrido, más bien en un modelo híbrido, algunos días iba a la escuela y otros días eran en línea por estragos de la pandemia del COVID-19 y ya pues eso fue mi introducción a biología. Por mi parte, también tiene que ver con agrónomos. mi tío es agrónomo y nos ha hecho como viajes familiares al Nevado de Colima y yo me daba cuenta de que pues tenía que ver con su trabajo, ¿no? Esas como conexiones que tenía y se me hace muy bonito como él platicaba de las cosas cuando salíamos, nos hacía caminatas de que en la noche, todo ese tipo de cosas a mí me llamaba la atención. Igual que Sofi, yo estaba muy perdida. El momento de tener que meter papeles y todo, yo vi todas las carreras, pensé en mi tío y dije pues a lo mejor y agronomía, ¿no? Y vi como, el plan de estudio y dije no me encanta agronomía. Lo comparaba con biología porque también era como mi segunda opción, estaba como entre esas dos. Y pues sí, me ganó la biología ahora sí. Pero no fue tanto, o sea, no metí papeles a otros lugares ni nada, sí fue más directo. Aparte también por una historia de por ahí, de internet, que hablaba pues sobre plantas y cómo hablaba de ellas también me llamó mucho la atención. Entonces me hizo interesarme un poco más allá. Bueno, esto me da a pensar en cómo llegamos a sentir la naturaleza antes de entrar a la carrera o incluso pues el deseo de viajar o el ya estar viajando, el tener como esta conexión pues sí ambiental, puede decir. Creo que eso influye muchísimo a la hora de entrar a biología y además pues algo que trabajamos mucho en este programa es el hecho de las conexiones que tiene la biología con todas estas áreas del conocimiento. Entonces creo que es una ciencia que conecta muchísimas cosas y por eso es como más común el que caigamos en
en esta carrera, ¿no? Sí, yo creo que bueno, no sé si esté bien dicho, lo multidisciplinar que puede ser la biología, es que tantas personas estamos aquí con intereses tan diferentes, ¿no? O sea, desde el que le gusta la marina hasta el que no le gusta para nada la marina, pero le gustan mucho las plantas, o el que le gusta la ecología, o los bichos, o los mamíferos, o de todo ahí en la carrera, y creo que también es algo que te nutre mucho las personas que vas conociendo a lo largo de la carrera, porque no solamente los profesores te enseñan algo, ¿no? También tus compañeros, también las relaciones que haces ahí y de gente tan diferente entre sí, creo que es muy complementaria, además de las asignaturas, ¿no? Que ya de cajón vienen con la licenciatura. ¿Qué les han parecido los conocimientos, los cursos que han estado tomando ahí en la formación de licenciado en biología? A mí, por suerte, todos han sido muy buenos, me han dejado muy buena impresión. Si acaso, en primero, que fue cuando no nos tocó escoger profes ni nada, de alguno que otro por ahí medio barco que no daba la clase, es porque eran temas, creo que fue de Ciencias de la Tierra 1, y bueno, uno diría pues, pero a mí sí me hubiera gustado mucho el que me diera bien esa clase. Sí tuvimos clases, sí, pero no como uno esperaría, que vieran pues más a profundidad todos los temas, ¿no? Pero de ahí en adelante creo que ahora sí que las recomendaciones que entre los alumnos daban y así, sin importar si el profe tenía exámenes del 70%, aunque diera muy bien la clase, valía la pena meterlas con ellos. Realmente sí, ahora sí que sí le atiné con los profes buenos, porque sí me dejaban mucho, no solamente pues nada más el ver el tema y ya, ¿no? Te hacía interesarte realmente en lo que estaban viendo. También demostraba como el gusto de los profes hacia enseñar. O sea, no todos, pues. Sí hay algunos que pues medio duros a la hora de enseñar, pero la mayoría, o al menos los que me dejaron una muy buena impresión, sí se les notaba ese gusto por lo que hacían, que hace que a uno mismo le llame la atención todo eso. Bueno, para las personas que no están en UDG o no saben cómo funciona, como comenta Mariana, tenemos la posibilidad de elegir los profesores que nos van a impartir la asignatura. Entonces, creo que sí, el momento de hacer las elecciones del registro de materias era un momento muy importante y estresante, sí, antes del semestre, porque pues eso iba a definir el profesor que te iba a dar la clase, y podía ser bueno, podía ser malo, podías alcanzar cupo, podías no alcanzar. Creo que tuve la suerte de los cursos que sí me interesaban, sí pude meterlos y con el profesor o la profesora que yo quería. En general tuve buenas experiencias. Hay cursos que no me gustaron, que no disfruté tanto, pero creo que el gusto por las plantas ya lo tenía pues desde antes, pero varios profesores y profesoras en la carrera lo confirmaron todavía más. O yo veía, o el ver a tu maestro como apasionado por algo, creo que te hace apasionarte a ti también. Entonces fueron experiencias muy satisfactorias los cursos, las asignaturas. ¿En qué semestre van? En noveno, penúltimo, digamos. Tengo materias de séptimo y una todavía atrasada, entonces cuando vaya en noveno voy a llevar una arrastrando todavía. Ok, pues ustedes ya son casi, o sea, ya están en la etapa final, ya están en la etapa final de la carrera. Me gustaría saber, bueno, Sofía ya comentó un poquito de eso, ¿en qué se especializaron? Me he ido desde, creo que en taxonomía, el profe que nos la dio fue Eduardo Ruiz. Siento yo que, bueno, el momento de que dieron como que teníamos que registrar esas materias y yo vi taxonomía, dije, ok, aquí empezamos con las que son un poco más cercanas a lo que uno esperaría, ¿no? De como la biología, porque pues primero te dan las materias como de tronco común o las básicas para luego ya empezar con lo demás. Yo sí escuchaba a muchos compañeros que se les hacía un poco aburrido con el profe, pero a mí me gustaba justamente, como dicen, el interés que le ponía al momento de dar la clase. Entonces de ahí, bueno, él trabaja con bambús, entonces reafirmó mi gusto por las plantas, porque la lectora esta que les decía al inicio, de la que me hizo como también querer irme hacia la biología, era pues justo de las plantas, y pues seguía, bueno, con estos profes y otras materias más, sí me seguía convenciendo con de, pues sí me gustaría irme pues a botánica, ¿no? Pero sí, otra de mis como pensamientos es que siempre he tenido esa preocupación de que al momento de que entras a la universidad, toda la gente ya sabe. Entonces, todos saben de plantas y uno no sabe nada de plantas, y piensas, bueno,
se supone que vengo a aprender, ¿no? Pero mi forma de aprender es distinta a la de los demás, entonces siento que me voy atrasando y es todo no sé, un problema en mi cabeza que no me da la seguridad de decir sí, yo quiero ir a hacer botánica, porque hay muchas cosas que siento que me faltan todavía. Bueno, yo específicamente de la parte de plantas, porque igual es muy amplio también hablar de botánica, a mí me gusta la etnobotánica, que es la relación que guarda la especie humana con las plantas, ¿no? Y cómo han coevolucionado ambas. Y bueno, dentro de la etnobotánica me gusta mucho como conocer plantas de interés alimenticio, medicinal, plantas de uso. Y eso es lo que me he estado especializando. Ahora sí he tomado materias como ahorita que estamos ya eligiendo nuestras optativas y especializantes, llevo de especializante materias del eje de educación ambiental y optativas de agrobiodiversidad. He llevado también polinización, ecología de polinización. Y más que nada eso, pues como materias de etnobotánica. ¿Cómo sentíamos también las materias? Siento que en lo que es plantas es muy poco las materias que les dan, o al menos así las siento yo, porque ¿qué era? Gimnospermas, angiospermas y... ¿Histología vegetal? Histología vegetal, pero, o sea, a lo mejor... Bueno, me hubiera gustado al menos, como que hubiera algo más, o sea, más campo, no sé, más materias en las que pudiera uno llegar ahora sí que, no sé, enamorarse más de las plantas, en el que te explicaran bien, porque si bien a mí el gimnospermas y angiospermas me gustó mucho, era nada más como conocerles, no sé, un nombre y apellido, ¿no? No era más allá. Entonces en unas materias, no sé, que sí me gustaría que se implementaran tal vez, en las que te dijeran algo más allá de ellas, no solo lo por encimita, pero pues también siento que eso va como a, no sé, hacer una maestría pero en la carrera de que tiene muchas materias dirigidas como a animales, pero no tanto a, por ejemplo, micología, que tampoco tiene casi nada, y plantas. ¿Qué tanto les ha permitido a ustedes los cursos que han llevado relacionar algunos grupos biológicos con otros? Porque pareciera que ahorita por sus intereses están enfocándose más al tema de plantas o de botánica, pero llevan otros temas también. ¿Qué tanto a ustedes les ha permitido toda esa malla curricular interrelacionar los temas biológicos? Hay algo muy bello que aprendí en la carrera desde muy tempranos semestres, y es que todo está relacionado con todo. No podemos hablar de un solo individuo o ni siquiera de una sola población o una sola comunidad, porque todo se relaciona con todo. Más bien hablamos de holobiontes, que es como se suele llamar, a un organismo que interacciona con otro montón muy grande de organismos. Entonces creo que el hacer esa diferenciación, como Mariana y yo decimos que nos gustan las plantas, de una manera muy corta, pero pues siempre va a haber algo que relacione con las plantas, ¿no? Si estudias plantas, también tienes que estudiar los animales que las polinizan, o los climas donde viven, las personas que hacen uso de ellas, el suelo donde se encuentran, el sustrato, todo. Entonces no podemos excluirla de todo lo demás, y creo que es lo bonito de la biología, que todo se relaciona con todo, pero por lo mismo de que es tan complejo, creo que para entenderlo mejor siempre se trata de ver de pedacitos en pedacitos, ¿no? Nada más que, bueno, sí, yo sí he visto que otros compañeros sí lo ven como muy apartado uno de otras cosas, y pues a mí se me hace como curioso, porque pues aparte de que son los diferentes puntos de vista de cada uno, que no lleguen como a relacionar esa importancia, porque dicen, ay, la materia de plantas, qué divertido, ¿no? Entonces desde ahí se nota que a lo mejor algo no está quedando tan claro, que es justamente esta relación que tiene todo con todo, pero algo que es, al menos a mí que sí me llegó como a impactar más allá, yo con mis amigos que compartimos de que, no, pues a mí me gusta tal cosa, una amiga que le gustan los anfibios, decidió meter la materia de flora y vegetación, porque además de la experiencia que ella ha tenido, por lo que yo le cuento de mis gustos, dice, es que sí tiene mucho que ver, o sea, no es únicamente a lo que voy yo, no solo son los anfibios y ya, es dónde viven, con qué conviven, de qué se alimentan, o sea, todo tiene que ver, porque uno dice, pues
pues no sé, los animales que viven en las copas de los árboles, no sé, pero también tiene que ver los que se alimentan de ellos, o sea, es toda una red de vida, ahora sí, que conforma el todo. Sí, yo creo que todo está conectado con todo. Algo que ya hemos discutido aquí en el programa es la fragmentación del conocimiento que genera la biología. ¿Qué opinan, qué opinan ustedes de eso? Bueno, yo lo veo como complicado, porque entiendo de cierta forma el por qué, que es como no, es muy difícil que uno sepa todo, bien de todo, o sea, llegar a ser especialistas de todo, a lo mejor no es imposible, pero es muy complicado y lleva su tiempo. Entonces, el que haya esta fragmentación, entre comillas, podría ser como una ayuda, pero a la vez, si no vemos como todo el panorama, el por qué se está haciendo esa fragmentación, ahora sí que aparta y excluye a los grupos entre sí, puede llegar a perjudicar más que ayudar a uno mismo. Ellas han podido integrar todo el conocimiento a partir del acercamiento que han tenido desde estos cursos. Sería una irresponsabilidad pensar en que un curso no es importante o es menos importante porque en realidad todo se interrelaciona. De ahí yo cuando me dicen que pues un profe, como ustedes les dicen, es barco, es decir, cuando un profe casi no va o cuando no le presta la suficiente atención al contenido del curso, pues de alguna manera también nos está privando o les está privando de comprender esta integralidad de ese tipo de conocimientos que es fundamental. Yo ahora sí que, aunque no me llamaran la atención, lo intentaba meter como con los profes que mejores comentarios tenían, justamente porque como yo podría decirse que estoy como abierta a lo mejor cambiar a lo mejor no me quedo con plantas y me voy a marina o lo que sea, no sé qué otra cosa me puede llegar a gustar más, entonces meterlos con los mejores profes que se pueda y que ellos me hagan, no sé, tomar el gusto por eso, a lo mejor hace que cambie de idea, cambie de parecer y pues vea algo que antes no tenía en cuenta ni siquiera, porque justamente no nos daban las clases o porque, no sé, pues quedaba como a medias, muy a medias todos los temas que se pudieran como tratar. Entonces, ¿cómo voy a saber yo lo que quiero si no veo todo lo que hay, no? Como podría decirse, no sé, tal vez escoger de todo lo que me están enseñando y ya irme como por un caminito, sí, integrando todo, pero no dejar como sin ver alguna de estas partes pues que son importantes. Yo creo que la integración biológica de la que estás hablando no se crea mágicamente con un profesor. Desde tus puntos de vista es cuando comienzas a pensar qué está pasando en la biología, empiezas a darle la vuelta a la biología y es cuando comienza esta integralidad en las materias. Sí, creo que también depende mucho de la persona. O sea, también se involucra o tiene mucho que ver los profes. Pero sí, obviamente la persona, el cómo lo ve, la perspectiva que tiene o cómo ha vivido, pues sí, ahora sí que forman el pensamiento de la persona. Yo la verdad siempre supe que la botánica era mi esposa y las demás ramas de la biología eran mis amantes. O sea, sí, a lo que me refiero es que disfruto todas, o sea, como dice Mariana, yo todas las disfruto. Cada una de las materias que tuve las entendí, las estudié, me gustaron, pero pues yo siempre le fui fiel a esto que sabía que era lo que tal vez, y si las cosas salen bien, a lo que me voy a dedicar, ¿no? Aquí esperemos. Pero sí, o sea, yo también todas las ramas de la biología me gustan, incluso las políticas, las biomédicas, todas tienen su lado amable y su parte encantadora, pero creo que es como un llamado que no puedes ignorar. Cuando algo te encanta, algo, ahí te vas a quedar, pues. Incluso no solo en las ciencias biológicas, sino que con todas las ramas que existen, o al menos muchísimas, de nuestra vida diaria con las que convivimos, y parte también de lo que hablamos en el programa es la interconexión que hay de la biología con otras ramas, la historia, la arquitectura, la vida, o sea, todo se puede llegar a relacionar con la biología porque pues estamos viviendo la biología y somos biología, ¿no? Creo que justo eso que menciona Josué es algo que también me encantó de estudiar biología, el que al inicio de la carrera yo no me reconocía como algo dentro de... Algo vivo. Sí, y creo que a lo mejor es obvio, pero por ejemplo, una vez un profe nos contó que cuando a los niños pequeños les decían, dibuja en esta hoja lo que tú entiendes por naturaleza. Era muy raro cuando un niño se dibujaba a sí mismo dentro de ese dibujo, ¿no? Como solamente dibujaba, pues que el perrito, el árbol,
una rana y nunca se reconocía a sí mismo como, yo soy parte de la naturaleza. Y justo de eso hablábamos también en una clase, de que como no me reconozco como parte de la naturaleza, a veces lo que yo hago o lo que la humanidad hace, entonces no es natural, y entonces empezamos a separar como lo humano y lo natural, la sociedad y la naturaleza, como ejes distintos y aparte polos opuestos, cuando no es así. Y la biología me ha hecho darme cuenta de eso, de que reconocerme como animal y como, pues sí, como viva y como parte de la naturaleza que también estudio. ¿Qué cosas le tenemos que aportar los biólogos a la sociedad o a las diferentes áreas del conocimiento o al sistema sociopolítico, a la toma de decisiones en esta red social que somos? Ya con que le dijéramos al resto de la humanidad que son animales, no, bueno, pues eso ya sería de entrada una ganancia, ¿no? Que nos comprendiéramos como animales, eso ya sería un gran logro, por ejemplo. ¿Qué otras cosas podemos aportar a la sociedad como biólogos? Podría, entre comillas, simplificarse como a la divulgación o la difusión de los conocimientos que tenemos. Porque, o sea, no quiero decir que los biólogos sepan todo, porque hay gente que por vivir en donde vive conoce muchísimo más que los que se supone que estudiamos eso. No voy como en ese sentido, sino que como a las personas que a lo mejor lo ignoran. En algún momento un sabio me dijo que los que estudiamos la vida, o sea, los biólogos, bueno, además de otras cosas, somos los que en realidad no llegamos a entender nada de la vida. Es como una dicotomía ahí extraña que se me ocurrió con lo que mencionabas. Bueno, contestando la pregunta que hacía Ricardo, que nos hizo pensar mucho a Mariana y a mí, creo que voy a contestar algo muy hippie, pero más allá de los ámbitos como políticos o aspectos de conservación, ecológicos o de estudios de ciencia, ahora sí que formal, creo que mucho de lo que aporta un biólogo ahora sí que al mundo, es la reproducción del amor y el asombro por la vida. O sea, el reproducir eso, el asombrarte por la vida, el darte cuenta de que está ahí, el reconocerla. Y eso es un aporte que no es formal, tal vez, o sea, que no viene en un papel, que no es algo que se puede contar, que no es contable, que no es tal vez algo medible tampoco, pero es de las acciones y aportes más bonitos que creo puede dar un biólogo. De acuerdo. También como no solamente quedarse la información, sino compartirla con las demás personas, porque mucha gente como que dice, soy científico, y es celoso con lo que sabe y no la comparte, cuando es muy importante justamente hablar de este amor que tienes hacia la vida. También siento yo que es un papel que muchos no cumplen, pero que sí deberían de, ahora sí que aportar a la sociedad, el compartir lo que saben. Y no generalizo, pero creo que la mayoría de las personas que conozco o colegas que estudian biología o que ya son egresados, obviamente hay excepciones, pero la gran mayoría, o que yo he conocido, que yo he tenido el gusto de conocer, son personas que justo que disfrutan el compartir el conocimiento, que no son tan celosos de lo que saben. Y es algo que también me gustó mucho de la carrera cuando recién entré, que yo veía que creo que la cantidad de ego que hay es bastante baja comparada en otras carreras, por ejemplo. Porque tengo conocidos de otras carreras que son muy celosos con el conocimiento y que no son tan abiertos a compartirlo como lo son en biología, porque aquí los maestros son como, sí, y adivinen qué más, no, y espérense cuando sepan esto. Y en otras carreras como, ¿no lo sabes? Justo en música les comentaba que mi primera vez haciendo trámites a UDG fue a música, y ahí las personas son muy, muy celosas con el conocimiento. Si no sabes algo, en lugar de ayudarte como a que crezcas, a que lo aprendas, a hacer que lo entiendas de alguna o de otra forma, más bien como que te hacen sentir mal por no saber algo, te minimizan, y la verdad son ambientes que no disfruto. Y en la biología incluso el ambiente, en la mayoría pues digo, hay casos aislados, pero casi siempre son ambientes muy bonitos y ambientes de compartir el conocimiento a través de el amor. La curiosidad que tienen las personas
en la biología hace que justo quieran ver más allá de lo que ya se conoce, entonces hace que expandas tu conocimiento y que la ciencia siga cambiando y que no sea permanente y pues que sea más bonita, ahora sí. Ahora, como lo están poniendo ustedes, lo que sucede en biología es que nuestros aportes son mucho más profundos y van más allá que el mero mercado. La mayoría de conocimientos que te venden en otras áreas es tú tienes que saber o comprender cómo se hace tal metodología o cómo vender cierto producto, y todo es venta y compartir, o el querer como tener el conocimiento y poderlo vender al mejor postor. Y para eso es para lo que te enseñan. Y lo que tienen las ciencias biológicas, al ser unas ciencias naturales o ciencias puras, es que nuestra labor va muchísimo más allá. Es enseñarnos y luego enseñar a los demás a cómo estar viviendo, ahora sí que literalmente, por eso la biología, la vida, y cómo la vida es a veces tan simple que ni siquiera se tiene que estar pensando en venderla, sino en cómo compartirla. Y a veces creo que incluso por eso es poco comprendida también, porque entonces nos dicen, pero entonces ¿tú qué vendes? ¿O tú qué le estás aportando? Por eso les hice en ese sentido la pregunta, porque pareciera que no estamos aportando nada, cuando en realidad las aportaciones que hacemos son con mayor profundidad, que tiene que ver más con una forma diferente de hacer, de sentir, de estar y de pensar y de relacionarnos como seres vivos, como animales, con otros seres vivos. Y eso, como no vende al sistema capitalista o no le vende a las empresas, pues entonces la biología es como, pero aplícamela para mi producto, para mi beneficio, para mi empresa, para mi sistema. Y creo que la biología en ese sentido no necesariamente todo lo hacemos por ahí, aunque sí tenemos alguna parte de venta o de aporte social en otros sentidos al sistema capitalista, pero nuestros aportes son más de amar, de comprender, de relacionarnos, de sabernos, entonces encontrarle otras formas de sentido a esta cosa que le llamamos vida. A mí que sí me han tocado que me pregunten de que, bueno, y entonces ¿en qué vas a trabajar, no? Y yo de ching, no, pues espérenme, porque, o sea, a lo mejor sé que me gusta la botánica, pero ni siquiera sé a dónde exactamente, ¿no? Y justamente es esto de que, o sea, ¿en qué lo vas a aplicar tu conocimiento? ¿De qué vas a vivir? Y uno dice, o sea, sí, porque de alguna forma tengo que sobrevivir, pero justo es más allá lo que uno busca impactar en las personas. No es algo en el que solo el dinero importe y ya. Pero sí me ha tocado también que en la carrera haya profes que sí se vayan por el reconocimiento y sí tienen un ego más allá. Que uno dice, qué bueno que me estás compartiendo lo que sabes, porque a lo mejor se ve que te cuesta que compartas esa información, pero a lo mejor si cambiaran su punto de vista, su perspectiva, harían que a más personas todavía les interesara la biología y hubiera más amor por la vida todavía, no solo los que ya estamos ahí, sino haya más interés de otros. Si comprendiéramos que la biología te puede ayudar a ser mejor, a amar mejor, a convivir mejor con otros, entonces a lo mejor no deberíamos de estarnos preocupando tanto por el cuánto cuesta, qué vas a vender, cómo lo vas a hacer, porque el puro hecho de vivir pues ya es satisfactorio. Tampoco la sociedad te lo vende así. A mí me gusta de lo que platico con amigos de otras carreras, uno de ellos va en diseño de modas, que integren la biología en esas carreras, que uno diría, pues ¿qué tiene que ver, no? Pero no, realmente hay muchas cosas que a lo mejor uno de primera mano no se da cuenta, pero siempre está ahí. A fin de cuentas, pues la vida está en todas partes, y el entenderla hace que sepamos acoplarnos o adaptarnos, o no sé, tal vez conocer la verdadera forma de vivir, de no dañar lo que vive junto con nosotros, sino ir a la par, ¿no? El conocer o el saber de la vida hace que no ignores tu alrededor, los respetes justamente, para que se conviva, no simplemente sea sobrevivir cada quien por su cuenta, sino que haya esta convivencia. Algo que, por ejemplo, a mí también se me hace muy rico de la licenciatura es la capacidad de contemplación que adquirimos. El poder estar viendo algún proceso de alguna especie, ya sea vegetal, hongo, animal o de cualquier especie,
que podamos dedicarle horas completas al estar viendo qué hace, cómo se mueve, hacia dónde le da, por qué lo hace, porque esa capacidad de contemplar entonces nos permite también como resignificar la atención a los procesos y a cómo se mueve y cómo viven el resto de organismos, que tiene que ver con lo que estaba diciendo Mariana. Sí, y que eso es fundamental, es riquísimo. Sí, algo justo hablando de mi antes y mi después de la carrera de biología. Recuerdo que, bueno, como comento, tengo primos que ya todos mis primos que estaban en la carrera ya egresaron. Ya soy la última que queda de la familia. Por ejemplo, cuando iban a visitarme a mi casa, tengo muy marcado una vez que me dijo mi primo, no manches, ¿cómo que tienes una planta de maracuyá fuera de tu casa y no me habías dicho? Y yo, pues no sabía, porque realmente ni siquiera como dice Mariana, no me daba cuenta, como que yo era, y en sí pues la gente en general pues casi siempre es un poco ciega de lo que está alrededor, hablando de la vida. Tenía una planta de maracuyá llena de maracuyás, como a 5 metros de mi casa y nunca la había visto. Entonces mi primo que estudiaba biología pues él sí empezaba a notar todo eso, ¿no? A darse cuenta de lo que había, de lo que no había. En tiempo de lluvias recuerdo que nos decía, ay, vamos a buscar hongos. Y yo, ¿cómo que va a haber hongos en el cerro? No, eso solo los venden en el mercado, ¿no? Y salíamos y encontrábamos hongos y que todos tenían figuras diferentes, colores diferentes. Entonces yo decía, wow, ¿cómo hizo para encontrarlos? Cuando están ahí, solamente que no los queremos ver. Ay, regresando un poco al tema de cuando se elige una carrera por dinero o a lo mejor por el beneficio que te puede dar. También eso se me hace muy triste cuando alguien me cuenta su historia y, pues yo quería estudiar, a veces que siempre es como algún arte, yo quería estudiar tal arte, pero no, mejor estudié leyes porque ahí los abogados ganan mucho dinero, o mejor estudié contaduría por el dinero, mejor estudié administración por el dinero. De verdad es un comentario que me hace sentir lástima por esa persona, porque después terminan de estudiar la carrera, una carrera que no les gustaba, que eligieron por motivos capitales y ni siquiera consiguen trabajo, o igual les va peor que una persona que ni siquiera estudió. Entonces, esos comentarios me dan tristeza. En parte los entiendo, pero bueno, viendo el contexto tal vez en el que la persona hace su decisión, ¿no? Pero creo que yo me siento muy afortunada de haberme dado cuenta en su momento, porque si hubiera estudiado agronomía tal vez estaría viendo las plantas, pero como desde un enfoque también económico. Creo que hubiera sido, o no sería lo que soy justo en este momento, y creo que lo que soy me gusta mucho, entonces vamos por buen camino. Me queda claro que los locos somos nosotros. Bueno, yo tengo una pregunta para Ricardo. Yo te estoy entrevistando a ti, no tú a mí. Venga. Me gustaría también saber cómo fue que usted entró a este mundo de las ciencias naturales, de las ciencias biológicas. ¿Qué fue lo que lo orilló, lo empujó, lo incentivó a primeramente estudiar biología y después seguirse desarrollando dentro de esa... Pero no quiero hacerlo público aquí. Ya te hice la pregunta. ¿Querías entrevistarla? La verdad es que yo creo que no se da uno cuenta en qué momento sucede. Yo recuerdo perfectamente que mi infancia la pasé en el rancho con mis abuelos. En vacaciones yo me iba al rancho con mis abuelos y yo me ponía a sembrar, me metía al río con el perro de mis abuelos, me la pasaba bomba. Aprendí muchísimas cosas con él, con mi abuelo materno, por ejemplo, que el agua fresca se puede mantener en un bule enterrado en la tierra abajo de un huizache y no necesitaba hielo ni refrigerador ni nada. Y cada que bebíamos agua estaba riquísima, estaba fresca y olía además y sabía como al bule, ¿no? A esta planta. Me enseñaron a andar en caballo, bueno, también me enseñaron a cazar, o sea, mi padre también con él cazábamos, andábamos en el monte y se me hace muy interesante porque mientras ellos andaban cazando en la noche, yo estaba muy chico, entonces ellos cazaban y le tiraban a los venados y demás y yo me gustaba ir con él, pero yo recuerdo perfectamente que me encantaba mientras ellos estaban así como lampareando, yo me la pasaba husmeando porque teníamos que estar callados y en silencio, entonces yo me la pasaba husmeando cómo se veía ciertas plantas, cómo se movían, incluso a los animales cuando los mataban pues yo los veía y pues yo no podría decir en ese momento que pobrecitos, ¿para qué los mataron, verdad? Porque pues yo iba con ellos y si iba con los cazadores pues no iba a decir para qué mataron al animal, pero sí recuerdo que pues yo contemplaba a los animales y yo siempre decía, ¿y dónde quedó la familia de este animal? ¿Y para dónde se fueron? ¿Qué estarán haciendo? ¿Lo estarán esperando y nos estarán viendo desde el otro cerro? No sé, ese tipo de cosas así como muy telenovelescas, pero que yo decía, ¿qué pasa, no? Y luego me acuerdo que en las milpas, algo que lo tengo muy marcado, en la siembra con mi abuelo, yo siempre me imaginaba
cuando estaba creciendo la milpa, o incluso en algunos árboles, yo llegué, por burdo que parezca, a poner mi oído en la corteza del árbol, o incluso tocaba la caña para ver si yo alcanzaba a sentir, a ver si había sangre o cómo sucedían las cosas adentro, o sea, cómo se nutría, cómo pasaba el agua. Yo no sé, yo me imaginaba esas cosas, y ya después en la facultad pues me enteré pues de esos procesos físico-químicos y biológicos que también son maravillosos, comprenderlos. Y yo creo que desde ahí empezaba como esa cercanía con la naturaleza. Y posteriormente pues ya me puse a estudiar otras áreas del conocimiento, como en la filosofía, la teología, entre otras, y me llevaron a la biología como para comprender qué es esto de la vida, qué significado tiene la vida, qué estamos haciendo en este planeta como seres vivos, como humanos, buscando como este sentido como más filosófico, de si de verdad lo que estamos haciendo aquí tiene algún sentido para nosotros. Luego ya me di cuenta de que pues no necesariamente, o que el sentido de la vida se lo puede ir dando cada quien en función de la aproximación que tiene con lo demás y con los demás, y la verdad ha sido maravilloso. Luego ya me fui a educación ambiental, en donde me enseñaron a conectar las ciencias biológicas con las sociales, y terminé haciendo el doctorado en ciencias sociales, y regresé a la educación ambiental, en donde puedo complementar todo el tiempo la vida, pero comprendiendo que yo soy vida, que yo soy parte de esta gran red que decía hace rato Mariana, y que más que aportar al resto de cosas, si me aporto a mí mismo primero y luego busco relacionarme con los demás, entonces algo se tiene que estar haciendo. Y eso a mí se me hace maravilloso. Que no necesariamente tenga que ser el gran evento o la gran paga, pero comprender que soy parte de este sistema, y que el puro hecho de que pues ya estoy aquí, me tocó, y decía mi abuelita, te tocó y te chingaste, pues qué padre, ¿no? Y hay que disfrutarlo y hay que vivirlo, lo que tenga que ser, como tenga que ser, interactuando con quien se tenga que interactuar, pero hacerlo en la medida de lo posible lo más placentero que se pueda. Y creo que más o menos así llegué, y eso me mantiene como biólogo en este planeta. Wow. Aquí cotorreando con los compas. Muchas gracias, profe. ¿Algo que quieran agregar o compartir ya para cerrar esta emisión? Bueno, yo creo que lo último que agregaría sería que si hay alguna persona que esté escuchando este programa y esté en su proceso de selección de carrera, esta es tu señal para que estudies biología. La verdad, yo siempre que alguien me pregunte, yo le voy a recomendar mi carrera. Yo creo que me salvó de muchas formas, me hizo crecer en muchas otras, me ha hecho conocer a personas increíbles, y la verdad, como dirían en los retiros espirituales, no les puedo contar, tienen que vivirlo ustedes mismos, en carne propia. Y bueno, yo creo que de mi parte es todo. Yo también les recomendaría mucho mi carrera. Sobre todo no se detuvieran si su cabeza llegan muchos pensamientos pesimistas de no tener conocimientos, o de a lo mejor no ser suficientes para lo que se viene o lo que no saben, porque justamente lo que venimos aquí es a estudiar, a aprender, a adquirir nuevos conocimientos. De eso se trata, no se trata de saberlo todo, sino de ir descubriendo cosas nuevas y poco a poco tomarle el gusto a aquello que desconocemos. Muchas gracias, Sofía y Mariana, por este intercambio. Nosotros nos seguimos escuchando y agradecemos, como siempre, la música original que León Plaza genera para este espacio. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Biofrecuencias, en Spotify y YouTube, y al correo de biofrecuencias1@gmail.com. Biofrecuencias, ampliando los puntos de vista sobre la vida biológica.